Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Continuamos con el libro de Romanos y continuamos enfocando este importante carta a los romanos que tiene tanta bendición para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. En los versículos que vamos a estar compartiendo, Dios mediante, Pablo continúa su enfoque en Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Recordemos que cuando estamos compartiendo, y el anterior programa también lo dije, que cuando hablamos del unigénito Hijo de Dios, significa el único Hijo de Dios. No es que tenga más hijos, sí, hijo adoptivo en Cristo Jesús, pero nos estamos refiriendo en cuanto a la naturaleza divina. Así que Pablo continúa aquí su enfoque en Jesucristo, el Hijo de Dios,
Y nos dice Romanos 1:5 al versículo 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados del Señor, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, Pablo menciona dos provisiones de parte de Dios en el versículo 5 del capítulo 1 de Romanos que acabo de leer. A través del Evangelio, uno es la gracia, es decir, vemos estas dos provisiones, la gracia, y la otra es el apostolado. Primero la gracia. Cuando hablamos de gracia bíblicamente, espiritualmente, naturalmente no estamos hablando de una persona que sea graciosa ni nada de esto, sino que es la gracia divina, que es todo lo contrario. Así que vemos que primero la gracia de Dios, la gracia divina, es un favor inmerecido, es decir, algo que el hombre no merece, pero que sin embargo Dios nos lo da, Dios nos lo regala. Vemos que es un regalo de Dios al hombre, pero no a todos los hombres, sino a aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y vivir una vida como a Dios le agrada. Aunque ningún hombre merecemos, absolutamente ninguno aquí en la tierra, merecemos esa gracia ni merecemos tampoco ese favor de parte de Dios. Hay, sin embargo, personas que dicen, este hombre o esta mujer es una mujer o era una mujer muy buena. Bueno, también hubo un judío que se acercó en los tiempos de Jesús al mismo Señor Jesús y le dijo, hola, hombre bueno. Y el mismo Señor Jesús le tuvo que rectificar que bueno solamente es Dios, ya que de hombres buenos no hay absolutamente ninguno, así que por lo tanto solamente Dios. Y también en esta carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra por cuanto todos significa toda la raza humana, es decir, todos los hombres y todas las mujeres, todos hemos pecado en contra de Dios. Bueno, alguno podrá decir, no, yo no he hecho nada malo, no he robado, no he matado, no he hurtado, no he traicionado a nadie. Sí, pero seguramente has mentido. ¿Has mentido? ¿O has robado? También lo puede haber hecho de una manera muy sutil, aunque sea quizá un lápiz que hayas cogido, aunque sea una llamada de teléfono en tu trabajo, cuando eso es robar. Por tanto, por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a Dios, si no es por medio de Jesucristo, como vamos a ver ahora. Esto nos muestra que nadie nace, absolutamente nadie nace siendo cristiano, ya que todos los hombres somos pecadores. Sin embargo, se enseña que un niño cuando nace pues se le puede bautizar y se le dice que es cristiano, pero naturalmente esto lo están diciendo los hombres. Todos sabemos que los niños son de Dios y que un niño o una niña, hasta que tiene conocimiento de lo que es la verdad, es decir, desde que puede discernir bien claramente, son de Dios, pero al momento que ellos ya tienen una edad, puede ser 5, 6, 7, 8 años, en que ellos ya disciernen claramente lo que es bueno, lo que es malo, cuando están haciendo algo bueno y cuando están haciendo algo malo. En ese momento, cuando ese niño o esa niña, pues ya no es de Dios, sino que es una persona pecadora, porque sabe que está haciendo daño. Sin embargo, también es cierto que todos somos criaturas de Dios, pero solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por tanto, cuando una persona nace,
por el hecho de nacer en una familia cristiana no quiere decir que ya sea cristiano, ni mucho menos. Es la persona de mayor, cuando es adulta, que tiene que discernir y tiene que ella voluntariamente aceptar a Cristo en su corazón. Por tanto, vemos que tampoco la gracia de Dios es algo que se puede ganar. Es decir, podemos nosotros hacer esfuerzo, podemos nosotros hacer méritos para ganar la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para merecer la gracia de Dios? Es decir, ese favor inmerecido. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. Nótese, por gracia sois salvos. Y ahora fíjate lo que dice: por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando está diciendo por medio de la fe, está diciendo claramente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. La gracia es la misericordia de Dios, amorosa, a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a aquellos en los que están dispuestos a confiar, es decir, a poner su fe, como hemos leído aquí en Efesios 2:8, a los que están dispuestos a depositar su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, o a quienes creen en Él. Cuando cualquier persona, sin importar el color de su piel o estatus social, deposita su fe en Jesucristo y lo confiesa como Señor y Salvador, Dios en su soberanía, como nos dice también aquí en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, otra vez, fíjese, dice en Él, quiere decir en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por tanto que la persona es sellada con el Espíritu Santo en ese instante, y es cuando la criatura pasa precisamente a ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. No es cuando se nace, sino que es cuando la persona realmente es consciente y acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Romanos 8:16 también dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, y también en Juan 1:12 nos sigue diciendo la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos demuestra bien claro que ningún niño, ninguna niña, ninguna persona, por muy buena que sea, si no tiene a Cristo en su corazón, si no le ha recibido como Señor y Salvador de su vida, pues no es hijo de Dios, es simplemente una criatura de Dios, nada más, porque todos somos creación de Dios. Por tanto, el cristiano y la cristiana, si tiene vida eterna y salvación, es porque sencillamente hemos nacido de nuevo, y porque andamos conforme al Espíritu y no andamos ya conforme a la carne. Hemos visto en primer lugar la gracia, y cuando estamos hablando de la gracia de Dios, podríamos estar ahí varios programas solamente hablando de la gracia de Dios, pero simplemente son unas pinceladas nada más para que entendamos muy básicamente lo que es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios, repito, no se adquiere por nuestros propios méritos, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios inmerecido. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos, absolutamente ninguno, porque todos hemos sido rebeldes a Dios. De alguna o de otra manera, muchos hemos blasfemado de Dios, muchos hemos insultado a Dios, muchos hemos vivido de espalda a Dios. Pero ahora, por su gracia, es decir, por ese don inmerecido que lo hemos recibido en nuestro corazón,
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que somos salvos. También nos habla del apostolado. Pablo ya había mencionado anteriormente en el versículo 1 que él era apóstol del Señor, no llamado por ningún hombre, sino llamado y escogido por el mismo Señor Jesús. Igual que el Señor Jesús cogió a estos 13 apóstoles en la iglesia primitiva, la palabra apóstol significa a uno que es enviado. Hay que tener en cuenta que Pablo lo que desea transmitir a la iglesia de Roma es que básicamente todos los creyentes que hemos nacido de nuevo es un enviado de Dios. Claro que a lo mejor se puede pensar y decir, bueno, pero es que yo no tengo el rango de Pablo o de Pedro o de Juan. Pero oyes, ¿quién somos nosotros para decir el rango, quién es más alto y quién es más pequeño? ¿Quién somos nosotros? Pues Dios dice en su palabra que a quien mucho se le dio, mucho se le demandará. Únicamente lo que tenemos que ser es fieles a Dios. Por eso cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, también en cierta manera somos apóstoles porque somos enviados a predicar el Evangelio, y cuando estamos haciendo y estamos testificando de alguien, estamos siendo evangelistas, estamos siendo pastores, es decir, estamos sirviendo al Señor. Por tanto, cualquier hijo o hija de Dios que con una misión espiritual que traiga buenas nuevas de salvación es un apóstol, un enviado, alguien que Dios envía a llevarle las buenas nuevas de salvación a una persona que quizá nosotros no lo sabemos, pero esa persona en su silencio, en su soledad, está buscando desesperadamente a Dios y no lo halla. Y tú, hombre o mujer, cristiano o cristiana, que me estás escuchando, tal vez sea ese enviado, esa enviada que Dios va a utilizar como un canal para que esa alma no se pierda. Sin embargo, por lo general, tenemos la tendencia también nosotros a pensar en los apóstoles famosos, pero hay millones de ellos que están en el anonimato en cuanto a los hombres, pero no en el anonimato en cuanto a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Así que vemos que hay muchas personas y miles, millones de hombres y mujeres cristianos que están llevando a cabo esta labor. Claro está que no son personas que llevan guardaespaldas como hoy en día llevan algunos entre comillas muy grandes, apóstoles, que se llaman a sí mismos, sino que son personas sencillas o humildes, que Dios los envía, no a lo mejor a predicar a un campo de fútbol, quizá a un polideportivo donde hay miles de personas esperando allí a recibir, no, son enviados quizá a predicar a un pueblecito lejos, donde hay varias personas, pero Dios lo envía allí. Y igual de importante es una misión que la otra. Así que vemos que para Dios no están en el anonimato, ya que siendo igual de fieles a Cristo que lo pueden serlo exactamente igual. Y hay, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, Romanos 16, 7, donde está diciendo: saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Esto parece ser que eran también judíos y que habían estado con él en las prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Nótese, antes de mí en Cristo, entre los apóstoles. Vemos que eran personas que estaban sirviendo al Señor, estas dos personas que hay ahí. Pero también nos dice en Hechos 14:14, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. También nos dice en Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,
mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero, nótese, mensajero y ministrador de mis necesidades. Así que hallamos aquí que hay muchas personas que están en el anonimato, que no llenan grandes estadios, que no van a auditorios muy grandes, pero que son eficaces y que Dios lo usa. Versículo 5 dice, del capítulo 1 de Romanos, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Casi generalmente las personas suelen obedecer en cualquier circunstancia por 3 razones. Por ejemplo, la primera, cuando trabajamos. Obedecemos porque no tenemos más remedio, porque para eso nos pagan. Y nos dice bien claro, nos pueden estar diciendo en donde estemos trabajando, si no te conviene, coge la puerta. Así que se obedece porque nos pagan, y es necesario, pero no por voluntad propia. Segundo, por conveniencia se puede obedecer, es decir, si sacamos provecho de algo. Hay personas que lo suelen hacer. Y en todos los ámbitos, no en el ámbito simplemente secular, sino en el ámbito también de iglesias. Personas que pueden obedecer, pero para sacar propio provecho. Y en tercer lugar también hay que se puede obedecer y hacerlo por amor. De hecho, en el libro de Job hallamos que ahí Satanás le está diciendo a Dios, ¿servirá Job a Dios de balde? No entiende que a Dios se le sirve por amor, no para sacar provecho, no a regañadientes, sino por amor. La única preocupación que tenía aquí el apóstol Pablo nada tiene que ver con las preocupaciones de muchos cristianos en el día de hoy. La preocupación de Pablo era el nombre de la gloria y la reputación del Señor Jesús. Y lo voy a repetir otra vez. La preocupación de Pablo era el nombre de la gloria y la reputación de su Señor Jesús. ¿Qué diferencia hay cuando estamos escuchando muchas veces y están hombres o mujeres hablando el Evangelio y están más pendientes de su gloria y su reputación que no de la del Señor Jesús? Y es así de claro, y hay que decirlo. Sin embargo, el verdadero cristiano debe obedecer el Evangelio por amor a su nombre, por amor al nombre del Señor. Nótese lo que dice aquí, y es un mandato que se debe de obedecer. Y hallamos en primer lugar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Y está hablando aquí Pablo al carcelero de Filipo. Y dice que ellos le dijeron, es decir, Pablo y Silas, cuando se iba a matar el carcelero porque vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas y sacó su espada para matarse. Y Pablo le dijo que se detuviera. Entonces le dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, fíjese que primeramente es el mandato, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo primero, creer en Él, creer en su obra redentora hacia tu vida, hacia mi vida, hacia la humanidad. Creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y luego añade, y serás salvo tú y tu casa. Este versículo muchas veces se coge mal, porque dice, bueno, si yo ya soy salvo, también van a ser lo de mi casa. No. La salvación es individual. Lo que este versículo está tratando de decir es que si tú realmente te has convertido, has creído en el Señor Jesucristo, tú darás testimonio, tu vida cambiará completamente y a través de tu testimonio, los de tu casa también van a querer ser salvos igual que tú. Esto es lo que está diciendo este versículo. No que tú te conviertes y ya porque te has convertido, tu familia puede vivir como quiera, como le dé la gana,
que ellos también van a ser salvos. No, eso es erróneo. También en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, hay un mandamiento. Y dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nótese otra vez, creamos. Lo primero es creer. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Es decir, es un mandato que debemos primeramente creer, porque si no creemos no podremos amarnos, pero no como el amor del mundo, sino con el amor ágape que es de Dios. También nos sigue diciendo la palabra de Dios en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es lo que Dios está mandando en todo momento y en todo lugar a todo hombre y a toda mujer. ¿A quién es dado ese mandamiento? Ese mandamiento es dado a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ese mandamiento es dado a aquellos que se confiesan humanistas, a aquellos que se confiesan ateos, a aquellos que no quieren saber nada. A toda la persona que no tiene a Cristo, Dios le mandan que se conviertan, que se vuelvan a Él. También nos dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que muchas personas podrán hacer lo que quieran en su vida, pero Dios es paciente, porque no quiere que absolutamente nadie se pierda. Los incrédulos, es decir, como he dicho antes, aquellos que no quieren saber nada del Evangelio, aquellos que son religiosos, pero que no creen en Jesucristo, son los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? La incredulidad es una cosa muy seria, para toda persona, toda hombre, mujer, anciano, niño, joven que me está escuchando. Si eres incrédulo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una cosa muy seria, porque mira lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Juan 3:18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Naturalmente muchas personas se agarran a esto pensando y diciendo para sí que bueno, que Dios nos va a permitir que vivan toda una eternidad condenados, es decir, vamos a decirlo bien claro porque así lo dice la palabra, en el infierno, apartados de Dios. Que Dios no lo va a permitir porque Dios es bueno. Es verdad, Dios es bueno, pero Dios también es justicia, porque juntamente con su amor está su justicia. ¿Por qué te crees entonces que Dios envió a su unigénito Hijo, al único, a entregar su vida por ti? ¿Por capricho? No, porque no había otra manera. Así como no había otra manera, tampoco para ti hay otra manera de arrepentimiento y de salvación, sino que es la fe depositada en Cristo Jesús. No hay otra manera. También nos sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice entre los cuales, es decir, entre los gentiles que se habían convertido en obediencia a la fe cristiana de acuerdo con el diseño del Evangelio. Nótese, de acuerdo con el diseño del Evangelio. ¿Sabes? Sabemos que hay muchas religiones y cada una tiene su propio diseño, entre comillas, para ir al cielo. Hay algunos que piensan que es haciendo buenas obras. Hay otros que piensan, bueno, pues estoy viviendo aquí, vivo como quiero, hago lo que quiero, y luego nazco y muero otra vez,
nazco otra vez, me reencarno, etcétera. Se inventan las mil y una. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Hebreos, por cuanto está establecido que el hombre, cuando digo el hombre, también en la mujer, nazca y muera una vez, y después de esto el juicio. Es decir, que no hay otra oportunidad. La oportunidad es ahora, sino que fácil sería, ¿verdad? Vivir como te dé la gana, y entonces, bueno, como que luego me reencarno, pues luego trataré de ser un poquito mejor. Trataré. Ya veremos. Pero no es así lo que Dios dice. Y es ahí donde la imaginación del hombre piensa cualquier cosa. Como esto de la reencarnación, el hombre puede pensar cualquier cosa. La más insospechada puede pensar, menos en la que debe de pensar. ¿Y en cuál es la que debe de pensar? Pues debe de pensar precisamente en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios, porque es ahí donde él puede encontrar la salvación y la vida eterna, no en los escritos de los hombres, sino en la misma palabra de Dios. Sigue diciendo también este versículo, llamados a ser de Jesucristo. La palabra llamados indica no solo una invitación externa a los privilegios, pero también denota la llamada interna o eficaz, que asegura la conformidad con la voluntad de aquel que pide, por lo que es sinónimo del nombre de cristiano o creyente. Hay aquí un pensamiento y una reflexión también para nuestras vidas, y que la debemos de meditar, cuando he estado diciendo que es un llamado, y es un llamado no externo, sino un llamado interno. La invitación del Señor Jesús es un llamado interno, es decir, al corazón, al mismo corazón del hombre y de la mujer. Nunca es una invitación externa. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen que se convierten o que son cristianos, pero son personas convertidas de mente, solamente de pensamiento, pero nunca jamás de hechos. Hay otros, sin embargo, que están esperando saber todo de la Biblia para convertirse. Esa es una pérdida de tiempo y un engaño del diablo y de la carne. La persona lo que tiene que hacer rápidamente cuando recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es arrepentirse de su pecado y abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que debe de hacer. Por eso la invitación del Señor Jesucristo siempre es una invitación interna. ¿Por qué digo que no es una invitación externa, es decir, de fuera? Las personas que dicen ser cristianos y nunca se le ven fruto de arrepentimiento son aquellos que solo aceptaron a Cristo, pero afuera de su corazón, solamente afuera. Pregunto, ¿de qué sirve decir soy cristiano si Cristo no está en mi corazón ni en mi vida? ¿De qué sirve? Pues me estaría engañando a mí mismo, aparentando ser lo que en realidad no soy, es decir, un verdadero cristiano. Vaya fracaso, vaya desilusión que llevaré cuando esté delante del Señor. ¿Por qué hay personas que cuando se le pregunta o se les presenta el Evangelio ponen excusas? Y pueden ser excusas, todos lo sabemos cuando hemos testificado en la calle, cuando lo hemos hablado a muchas personas. Es porque quizá alguien que decía ser cristiano o cristiana, su testimonio no era la de un auténtico cristiano o cristiana. ¿Sabes? El mundo, tus vecinos, tus conciudadanos, están cansados de oír palabras. Ellos desean ver hechos, y hechos auténticos. Cristianos de palabra hay muchísimos, casi todos pueden decir que son cristianos, pero auténticos ¿cuántos? Es decir, nacido de nuevo, ¿cuántos? El cristiano que acepta a Jesucristo en su corazón es de Cristo, y esto se nota en que se ve en esta persona, se puede ver el fruto
de arrepentimiento que hay en su vida. ¿De qué sirve decir soy cristiano si sigo viviendo y haciendo lo mismo que hacía antes? No sirve absolutamente de nada. Si tus vecinos, tus familiares están viendo que tú dices que eres cristiano o cristiana, que va a una iglesia evangélica, y sin embargo sigues hablando, insultando, vistiendo, comportándote como antes, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas a Cristo de verdad. Hebreos 3 y versículo 1 dice: Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él nos llama a que le consideremos. Romanos 1:7 también nos dice la palabra de Dios: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nótese, amados de Dios. Esta frase fue frecuentemente oída por aquellos discípulos que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Ellos la pudieron oír, por ejemplo, en Mateo 3:17, con el bautismo del Señor Jesús, cuando se oyó la voz de los cielos, en los cielos, que dijo: este es mi Hijo amado. También lo pudieron ver en el monte de la Transfiguración, capítulo 17, versículo 5, donde se oyó la misma voz: este es mi Hijo amado. Aquí era usada, amados de Dios. Esta palabra era usada para referirse a la Iglesia de Roma. Esto nos muestra la profundidad del amor de Dios para aquellos que confían en su Hijo. Vemos el amor de Dios que tiene cuando le está diciendo amados. Alguien me podrá decir: bueno, pero es que esta carta la escribió Pablo. Bueno, Pablo la dictó, la escribió otro hermano, pero sí. Pero sin embargo, fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando le está diciendo aquí la palabra que le está diciendo, como he dicho en el versículo 7, y nos dice la palabra de Dios aquí, que le dice amados de Dios, es el mismo Dios el que le está diciendo: sois mis amados. Por tanto, amados de Dios, quien ama a Dios, este es el privilegio de todos los cristianos. Y esto demuestra que las personas quienes Pablo se está dirigiendo no eran quienes simplemente que habían sido invitados a los privilegios externos del Evangelio. Dios, cuando está llamando a una persona y la llama amada mía o amado mío, es porque realmente esta persona ha recibido el Evangelio. Es porque realmente esta persona hay en su vida frutos de arrepentimiento. Dios llama al incrédulo a la conversión. Dios llama al creyente al servicio. Y ahora Dios llama a los cristianos a ser santos. La palabra santo, que tantas veces se dice, se oye, se escucha, este es el equivalente del griego de la palabra kadash, la cual tiene el significado básico de apartar a alguien, a algo o a un lugar para el uso exclusivo de Dios. Denota el concepto de lo sagrado, es decir, de lo santo, de lo puro. Está apartado de la humanidad, y cuando digo de la humanidad me estoy refiriendo al pecado de la humanidad. Él es un espíritu externo, eterno, no creado, y por su carácter perfección moral, Él es el estándar por el cual todo lo demás es medido y juzgado. Es de Dios, trascendente, santo y apartado. También la palabra de Dios nos dice
que si andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿quién podrá juzgarnos? Absolutamente nadie, ni nada podrá juzgarnos. Dios creó a la humanidad para tener compañerismo, pero la caída del hombre en Génesis capítulo 3 causó una barrera en la relación y en la moral entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Dios escogió restaurar su creación, por lo tanto, Él llama a su pueblo a ser santo. Y esto ya cuando estaban en el desierto para entrar a la tierra prometida en Levíticos 11, 44 y capítulo 19, 2, vemos que Dios llama a su pueblo a ser santo, apartado. A través de una relación de fe con Dios, su pueblo se vuelve santo por su posición en el pacto con Dios, pero también son llamados a vivir vidas santas, como nos dice Mateo 5:48. Esta vida santa es posible gracias a que los creyentes están completamente aceptados y perdonados a través de la vida de Jesucristo y su obra y la presencia del Espíritu Santo en sus mentes y en sus corazones. Esto establece la paradójica situación de, primero, ser santo debido a la justicia otorgada por Cristo. Segundo, ser llamado a una vida de santidad debido a la presencia del Espíritu. Los creyentes son santos debido a la presencia en nuestra vida de, primero, la voluntad del Santo Padre, es decir, del Padre Eterno. Segundo, la obra de su Hijo Jesucristo. Y tercero, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser salvo es ser parte de una familia, es ser un cuerpo, es ser un edificio. La Biblia comienza con una aceptación personal que se refleja en un compañerismo corporativo. Todos tenemos dones, como nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y esos dones que Dios otorga a la Iglesia, los da para beneficio de la Iglesia, para crecimiento de la Iglesia, para bienestar del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia no son las paredes, sino que son las personas. Somos salvos para servir. La santidad es una característica de la familia de Dios. Son aquellos que siempre están dispuestos a hacer algo. Son aquellos que no se quedan esperando que otros lo hagan, sino que son ellos los que primeramente dan el paso. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacemos esto? Sencillamente porque entendemos y comprendemos que Cristo mora en nosotros. Voy concluyendo con esto. Tanto en Romanos 1:7 como en 1 Corintios 1:2, Dios llama a los cristianos a ser santos, es decir, apartados de lo malo del mundo y no practicar nunca más el pecado. En Levíticos 19:2 dice, y le está diciendo Dios aquí a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, que Dios nos llama a ser santos. Vivir una vida de santidad no es algo que ya haré, o cuando acabe, o venga el verano, o esté en vacaciones. Tampoco es algo para unos cuantos escogidos, es decir, para los líderes de la Iglesia. Los demás pueden vivir como quieran. No, es para todos. Dios nos llama absolutamente a todos, a toda la Iglesia, a que seamos santos porque Él es santo. Y te recuerdo que esto es un mandamiento de parte de Dios. Hay cristianos convencidos externamente que oran a santos que ya murieron, pensando que ellos, como eran santos, le ayudarán.
Esta creencia, aparte de ser antibíblica 100%, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es un dogma de hombre. Es decir, es un mandato de hombre. No es algo que Dios ha establecido, ni mucho menos. Por tanto, si vemos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que Pablo, Pedro, siempre cuando se está dirigiendo a la iglesia, a los santos, son santos vivos. Nunca jamás son santos muertos. Eso es una herejía. Dirigirse a un santo que ya murió, una persona, por Pablo, por Pedro, por Tomás, por el que sea, dirigirse a él. Sigue diciendo la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿quién es tu Señor? Amigo y amiga que me estás escuchando. Cuando digo tu Señor, me estoy refiriendo espiritualmente. ¿Quién es tu Señor? Hay muchas personas que dicen: yo soy mi Señor, yo soy mi dueño, yo soy mi todo. Pero ¿sabes? Llegará un día que tendrás que rendir cuentas y doblar tus rodillas, si no lo haces ahora, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. ¿Quién es tu Padre eterno? ¿Quién es tu Dios? Si es el Dios que menciona la Biblia, habrás recibido entonces, por tanto, la gracia inmerecida, como hemos dicho, el regalo de la salvación. Pero también eso va acompañado de la paz de Jesucristo. Pero si no es así, ahora mismo puedes recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Solamente tienes que invitarle a que venga a tu corazón y aceptarle como Señor y Salvador. Si estás dispuesto, dispuesta, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo y digas: Señor Jesús, te pido perdón. Dilo ahí a donde estás. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y entrego a ti todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Prometo, a partir de ahora, vivir la vida que te agrada a ti, leer tu santa palabra y serte fiel. Gracias, Dios, te doy, porque con la salvación que tú me das en Cristo Jesús, también recibo la paz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si, amigo y amiga, tú has hecho esta oración, has dado ya el primer paso y tú tienes ahora que poner de tu parte. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora para poner de tu parte? Pues tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que crecer espiritualmente, tú tienes que congregarte con hermanos, hermanas espirituales, para que ellos te puedan aconsejar, te puedan dirigir a la palabra de Dios. Y a toda la audiencia que me está escuchando, también me despido de todos ustedes, y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor.
es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios.